Durante la última guerra mundial, la Alemania hitleriana logró tales éxitos destacados en la creación de armas que al resto del mundo le costó mucho detenerla. Misiles balísticos y de crucero, gases neuroparalizantes, sistemas antitanque, bombas aéreas guiadas, aviones a reacción en producción en serie. Esta lista podría continuar eternamente. Pero crear el arma principal, capaz de cambiar el equilibrio estratégico, los alemanes no pudieron, más precisamente, ni siquiera les dio tiempo. Estoy hablando de la bomba atómica. Hitler tenía su propio programa nuclear y de hecho los alemanes lograron resultados bastante buenos con él. Sin embargo, afortunadamente, no tuvieron ni el tiempo ni los recursos para crear su propia bomba nuclear. De lo contrario, el resultado de la Segunda Guerra Mundial probablemente habría sido diferente y ahora viviríamos en un mundo completamente distinto. Este episodio estará dedicado a la historia alternativa. Vamos a reflexionar sobre qué habría pasado si los nazis hubieran conseguido armas nucleares. También sabrán cómo una hipotética bomba atómica alemana habría influido en el curso de la Segunda Guerra Mundial y en sus resultados. Y por supuesto también les contaré sobre el programa nuclear real de Hitler y por qué fracasó. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección ¿Qué pasaría si...? Comenzamos. ¿Quién le quitó la bomba nuclear a Hitler? ¿Quién...? En los años 30 del siglo pasado, Alemania era considerada con toda razón como líder en el campo de la física atómica. Por eso, no es de sorprender que, al inicio de la Guerra Mundial, los alemanes estuvieran más cerca que nadie de crear armas nucleares. Sin embargo, a pesar de la ventaja inicial considerable, para la mitad de la guerra los alemanes ya estaban perdiendo irremediablemente la carrera atómica y no tenían ninguna posibilidad de alcanzar a los estadounidenses. ¿Por qué pasó esto? ¿Quién le quitó la bomba nuclear a Hitler? Sobre esto existen varias versiones. Cada una de ellas es defendida por su propio grupo de interesados. Por ejemplo, la primera versión es bastante popular en Occidente. Esta dice que el proyecto para crear armas nucleares alemanas fue frustrado por valientes paracaidistas británicos y antifascistas locales, quienes destruyeron la planta de producción de agua pesada en Noruega. Este hecho realmente ocurrió. Los británicos llevaron a cabo toda una serie de operaciones de sabotaje y finalmente volaron la planta. Pero difícilmente esto fue algo crítico para el programa nuclear alemán. Muchos investigadores actuales dudan de esta versión. Pero en la literatura angloamericana, la voladura de la fábrica noruega se considera la principal razón del fracaso del proyecto nuclear alemán. Y de nuevo todo es bonito y al estilo de Hollywood, paracaidistas de combate, tiroteos, explosiones. Otra versión nació en la Alemania de la posguerra. Los científicos alemanes empezaron a contar que durante todos los años anteriores habían estado saboteando todo lo posible. Registraban las órdenes del régimen criminal de Hitler y en lugar de trabajar en la bomba, en realidad se dedicaban al sabotaje. Decían que en el fondo todos eran antifascistas. Sin embargo, esta versión no resiste ninguna crítica. Los documentos muestran que los físicos alemanes trabajaron en la bomba nuclear de manera diligente y concienzuda, a veces incluso arriesgando sus vidas durante los experimentos. La Unión Soviética también quería atribuirse la gloria de haber destruido el programa nuclear alemán. El asunto es que uno de los principales físicos alemanes, Walter Bothe, fue reclutado por la inteligencia soviética ya en los años 20 y por ironía del destino, él realmente jugó un papel fatal en el desarrollo de la bomba nuclear alemana. Bothe se dedicaba a comprobar la capacidad del grafito para ser un moderador en el reactor nuclear. Después de realizar una serie de experimentos, el científico llegó a la conclusión de que el grafito no era adecuado para ese papel. Después de eso, los alemanes tuvieron que usar agua pesada, que era más escasa e incómoda, en sus reactores. Más tarde, las conclusiones del científico serían conocidas como el error de Bothe. Y de hecho, esto retrasó seriamente el programa nuclear alemán. Aunque en realidad no hubo ningún error, el profesor simplemente usó grafito que no era lo suficientemente puro para los experimentos. Pero es poco probable que esto haya sido un intento de sabotaje por parte de Bothe. Anteriormente, físicos franceses y británicos cometieron un error similar. Y un poco después, los científicos soviéticos encabezados por Kurchatov
En realidad, las causas del fracaso son desconocidas. La situación del proyecto nuclear alemán es mucho más prosaica. No tienen mucha relación ni las audaces incursiones de saboteadores ni las maquinaciones de los servicios secretos. A menudo se afirma que Hitler se quedó sin la bomba atómica porque expulsó del país a todos los físicos judíos, entre los cuales había muchos científicos de primer nivel. Por ejemplo, el mismo Albert Einstein, quien emigró a Estados Unidos después de la llegada al poder de los nazis. Si lo vemos de manera global, el liderazgo hitleriano nunca llegó a comprender completamente el potencial de las armas nucleares, por lo que no le prestó la debida atención. Y entre los científicos alemanes no hubo una figura que pudiera transmitir en Rusia. Como resultado, las tropas de Hitler no recibieron armamento. Pero Hitler fue eliminado de las prioridades y recibía suministros según el principio residual. Como ilustración, puedo agregar que se gastaron 200 veces menos recursos en la investigación atómica alemana, y en ellas participaron 1.500 veces menos científicos nucleares que en el proyecto Manhattan estadounidense. ¿Qué habría pasado si Hitler hubiera obtenido la bomba nuclear? Bueno, ahora pasemos a nuestra historia alternativa favorita. Imaginemos una situación en la que los nazis finalmente obtuvieron armas nucleares. ¿Cómo se habrían desarrollado los acontecimientos en ese caso? Lo diré de inmediato. Personalmente creo que para Alemania, la guerra simultánea contra el gigantesco imperio británico, la Unión Soviética, que Stalin convirtió en una gran fábrica de producción de armas, y el líder económico mundial, Estados Unidos, fue similar a un suicidio prolongado. La derrota de los alemanes era inevitable. Solo algún remedio milagroso, capaz de cambiar de inmediato todo el equilibrio geopolítico, podría haber salvado al Tercer Reich. Y precisamente las armas nucleares son las que mejor se adaptan a ese papel. Teniendo en cuenta toda la dificultad del proyecto nuclear, incluso en el mejor de los casos, los alemanes podrían haber obtenido la bomba atómica no antes de finales de 1943, y lo más probable, en la primera mitad de 1944, no cabe ninguna duda de que teniendo a su disposición un arma de tal poder, los hitlerianos la habrían utilizado de inmediato. Hay que entender que, en los albores de la era atómica, la bomba nuclear aún no tenía ese halo infernal. Eso apareció mucho después, ya en el periodo de la Guerra Fría. Por eso, los estadounidenses, sin muchas dudas, lanzaron 2 bombas sobre las ciudades japonesas. En ese momento, para los generales, simplemente era un arma nueva y poderosa con la que se podía destruir al enemigo de manera efectiva. A finales de 1943, las cosas para los hitlerianos en los frentes no iban nada bien. Apenas habían perdido la batalla de Kursk. El Ejército Rojo expulsó a los alemanes de la orilla izquierda de Ucrania, cruzó el Dnieper y liberó Kiev. Los aliados desembarcaron en Italia, abriendo de hecho un segundo frente en Europa. Estratégicamente, para Alemania, la guerra ya estaba perdida. Sin embargo, las armas nucleares bien podrían haber cambiado la situación para los alemanes. Es poco probable que la industria alemana hubiera podido crear muchas cargas nucleares de inmediato. Lo más probable es que su cantidad se hubiera contado por unidades. Por eso, sin duda, la cúpula nazi se habría enfrentado a la cuestión de elegir los objetivos. Los hitlerianos no podían alcanzar a Estados Unidos, pero sí podían atacar fácilmente a la Unión Soviética o a Inglaterra. Hitler, a pesar de la guerra encarnizada, siempre tuvo una actitud especial hacia los ingleses. Los consideraba arios extraviados, es decir, prácticamente iguales a él. Pero los eslavos, para el líder nazi, eran considerados subhumanos, que en absoluto tenían derecho a existir. Por eso, lo más probable es que el primer ataque nuclear se hubiera realizado precisamente en territorio soviético. Difícilmente los alemanes habrían atacado a las unidades del Ejército Rojo en el frente. Las armas nucleares no son muy efectivas contra unidades militares. Probablemente Hitler habría optado por atacar las grandes ciudades soviéticas. Más aún, esto podría presentarse como una venganza por los bombardeos devastadores sobre Alemania. Lo más probable es que el objetivo principal del supuesto ataque hubiera sido Moscú, el corazón político de la Unión Soviética, con una población de millones de personas. Además, es el mayor nudo de transporte y un importante centro económico. Los alemanes tenían bombarderos capaces de llevar una carga nuclear hasta la capital soviética. Es posible que el segundo objetivo del ataque hubiera sido Leningrado, una ciudad importante no solo desde el punto de vista militar y económico, sino también ideológico.
Sin duda, un ataque nuclear contra Moscú habría sido un verdadero shock para la URSS y habría desmoralizado seriamente a las tropas en el frente. Es muy probable que hubiera matado a la alta dirección soviética, incluido el propio Stalin. El país aparentemente quedaría descabezado, lo que podría haber llevado al caos. Después de todo, la administración de la URSS siempre fue lo más centralizada posible. El curso posterior de los acontecimientos dependería en gran medida del siguiente líder del Estado, de su voluntad y de sus habilidades organizativas. Porque, lo repito una vez más, difícilmente unos cuantos artefactos nucleares no tan potentes podrían haber socavado seriamente el potencial ofensivo del Ejército Rojo. Es muy probable que, después del primer ataque nuclear contra la Unión Soviética, los nazis hubieran recurrido al chantaje nuclear contra otros países, principalmente Inglaterra. Es difícil decir si los británicos habrían tenido la voluntad de resistir, si sus propias ciudades hubieran estado bajo la amenaza de ser destruidas. En la historia real, resistieron los bombardeos diarios y los ataques de las armas UMD alemanas, pero las armas nucleares son algo completamente diferente. Es posible que los nazis hubieran logrado lo que más deseaban, la salida del Reino Unido de la guerra y la disolución de la coalición antihitleriana. Sin embargo, hay que considerar otro aspecto, y es el Proyecto Manhattan, que se estaba llevando a cabo a toda velocidad en Estados Unidos. El territorio estadounidense era inaccesible para los nazis, y los estadounidenses tenían muchos más recursos que los alemanes, si no es que por un orden de magnitud. La aparición de la bomba nuclear en manos de Hitler y la demostración real de su enorme poder destructivo solo habría impulsado aún más el proyecto estadounidense. Y para 1945 Estados Unidos habría tenido en su arsenal varias decenas de armas nucleares. El primer objetivo para ellos, naturalmente, habrían sido las ciudades de Alemania. Más aún, porque los estadounidenses no tenían escasez de medios para transportar bombas nucleares. Con ese desarrollo de los acontecimientos, la Segunda Guerra Mundial podría haberse convertido gradualmente en la Primera Guerra Nuclear, con decenas de millones de víctimas civiles, ciudades incendiadas y territorios contaminados por radiación en el centro de Europa. Y sí, probablemente el conflicto se habría prolongado algunos años más, pero los alemanes de todos modos lo habrían perdido. Por la misma razón, la falta de recursos. O tal vez Hitler tenía una bomba nuclear. A principios de los años 2000 salió a la luz un libro del historiador alemán Rainer Karlsch llamado La bomba de Hitler, en el que se afirmaba que los nazis sí lograron crear una bomba atómica al final de la guerra e incluso llegaron a probarla. Este historiador de Alemania Oriental, que durante muchos años estudió el programa atómico del Tercer Reich, demuestra esta tesis basándose en documentos hasta ahora desconocidos, testimonios de testigos presenciales y análisis físico de muestras de suelo. Karlsch afirma que la prueba de la bomba atómica nazi tuvo lugar en marzo de 1945 en Turingia. Supuestamente después de la guerra, la inteligencia de la RDA, la famosa Stasi, se ocupó seriamente de este asunto. Existen otras fuentes que confirman el hecho de las pruebas de armas atómicas en la Alemania nazi. Por ejemplo, esto se menciona en el informe del Departamento de Inteligencia del Noveno Ejército Aéreo de los Estados Unidos del 19 de agosto de 1945. Sin embargo, la mayoría de los expertos son escépticos ante este tipo de sensacionalismo. Ellos hacen la misma pregunta sencilla: si Hitler tenía una bomba nuclear, ¿por qué no la usó? Es evidente que todas las teorías conspirativas no pueden responder a esta pregunta. Por eso, por ejemplo, yo prefiero la versión oficial de los hechos. En lugar de un epílogo, las armas nucleares son el medio de destrucción más aterrador que ha inventado el ser humano. Desde hace casi 80 años, todo el mundo vive bajo la amenaza constante de una gran guerra nuclear que podría ser la última para la humanidad. Por suerte, las armas nucleares nunca han caído en manos de fanáticos completamente desquiciados, capaces de usarlas realmente. Quizás por eso seguimos vivos. Incluso los dictadores norcoreanos, que no son del todo cuerdos, tienen suficiente sentido común para no presionar el botón rojo. Pero los nazis sí la habrían presionado, sin pensarlo mucho, de eso no cabe duda. De todos modos, habrían perdido esa guerra, pero entonces, en la Segunda Guerra Mundial, probablemente habrían muerto varias decenas de millones de personas más.